En este video vamos a hablar sobre la mojabilidad. Primero empezaremos diciendo qué es, por consiguiente hablaremos sobre la mojabilidad por agua, luego la mojabilidad mixta, mojabilidad con petróleo y mediciones de la mojabilidad y luego por último histerias. A la hora de hacer el estudio de algún yacimiento es imprescindible tener en cuenta todas las características y propiedades de las rocas que conforman el yacimiento y los fluidos que se encuentran presentes en el espacio poroso, así como también es fundamental el estudio de la interacción roca-fluido, el cual puede determinarse mediante un parámetro denominado mojabilidad. ¿Pero qué es mojabilidad? Mojabilidad es la tendencia de un fluido a extenderse o adherirse sobre una superficie sólida en presencia de otros fluidos invisibles. ¿Qué pasa? Trata de ocupar la mayor área de contacto posible en dicho sólido. Como ya sabemos, en un yacimiento podemos encontrar diferentes tipos de rocas, las cuales presentan fluidos como agua, aceite, gas en sus poros. Sin embargo, puesto que las condiciones en las cuales el gas moja preferentemente la superficie de la roca en lugar del líquido están más allá del rango encontrado en las rocas con inyección de agua, solamente se considera el aceite y el agua como posibles fases mojantes. ¿De qué depende la mojabilidad? La mojabilidad depende de la altura, presión y tipo de roca. Si una gota de fluido preferentemente mojante, este desplaza otro fluido, en el extremo se dispersa en toda la superficie. Pero si se tiene un fluido no mojante, este forma gotas minimizando su contacto con el sólido. Las fuerzas de la mojabilidad inciden o causan un efecto en el comportamiento del yacimiento de hidrocarburos de distintas maneras, incluyendo en la saturación, en el flujo multifásico y en ciertos parámetros de la interpretación de registros. La compresión de mojabilidad de la formación es crucial para optimizar la recuperación del petróleo. El hecho de que una roca sea mojable por petróleo o por agua incide en numerosos aspectos del desempeño del yacimiento, particularmente en técnicas de inyección de agua y recuperación mejorada del petróleo. Suponer que la formación es mojable en agua, cuando en realidad no lo es, puede ocasionar daños irreversibles en el yacimiento, según el artículo de Bloomberg. Sí. Mojabilidad por agua. Como fase preferentemente mojante, el agua se alojará en los espacios pequeños que no fueran invadidos por el petróleo y el petróleo se ubicará en los poros grandes. Es importante saber que antes de explotar esta formación ambas fases son continuas, aunque la fase de agua con nata alojada en la parte más elevada de la formación puede exhibir una saturación tan baja que la permeabilidad relativa del agua sea esencialmente nula. Dado que los registros de resistividad eléctrica responderán a una fase de agua conductora continua, es válida la utilización de un exponente de saturación de Archie, aproximadamente 2. Bajo un proceso de inundación con agua natural o agua inducida, ambas fases fluyen. La permeabilidad relativa al petróleo es alta, ya que el petróleo fluye a través de los poros más grandes y se reduce a medida que decrece la saturación de este. Por otro lado, la permeabilidad relativa al agua comienza baja y luego aumenta conforme se incrementa la saturación de este. La saturación de agua aumenta preferentemente en los espacios porosos más pequeños primero. Esto se debe a las fuerzas de mojabilidad. A medida que el desplazamiento pasa de los poros más pequeños a los poros más grandes, el agua ocupa cada vez más gargantas de poros. Un poro o un grupo de poro que contiene petróleo puede desvincularse al resto del petróleo debido a la falta de suficiente presión de drenaje para superar la presión capilar de la entrada para la garganta de poro saturada de agua, y el petróleo queda atrapado en el lugar. Finalmente, todos los trayectos de flujo continuo se llenan de agua y el petróleo deja de fluir de esta manera. El valor de permeabilidad de agua final es más bajo que el original, debido al petróleo entrampado en los poros grandes. Algunos de estos métodos procuran la tensión interfacial o a través de la modificación del ángulo de contacto. Pero, ¿qué es el ángulo de contacto?
Bueno, geológicamente el agua es mojable y su grado de mojabilidad está relacionado de la siguiente manera. El gas es menor que el aceite y estos dos son menores que el agua. Cuando dos fluidos están en contacto y son inmiscibles, es decir, tienen algunos líquidos para mezclarse en cualquier proporción y forman una disolución, el ángulo formado por ellos y medido sobre el agua es llamado ángulo de contacto, siendo este una medida indirecta de mojabilidad. Cuando el ángulo es menor a 90 grados, se dice que el sistema es mojado por agua. En el siguiente gráfico se puede observar. Primero, en la línea roja está el drenaje primario. Este indica cierta presión en la fase de petróleo requerido para producir un desplazamiento de agua. Seguido de este encontramos una línea verde o una secuencia de guiones. Ahí ubicamos el incremento de saturación de agua. Luego encontramos una línea verde completa en donde está ubicado el incremento de saturación del petróleo. Por último, la curva de presión capilar se mantiene positiva a lo largo de la mayor parte en el rango de saturación. Mojabilidad mixta. Si un sólido no posee una preferencia marcada por un fluido respecto a otro, su condición se denominará mojabilidad intermedia o mojabilidad neutral. Por ende, nuestra mojabilidad mixta será aquella que posee una diversidad de preferencia, incluyendo posiblemente la mojabilidad intermedia. En el caso de mojabilidad, en este caso es probable que el petróleo haya migrado hacia una formación mojable por agua, de manera que la distribución original de la saturación de agua al petróleo puede ser macroscópicamente similar al caso descrito precedentemente. No obstante, en el caso de la mojabilidad mixta, el petróleo que ocupa el espacio grandes en los poros ha alterado la mojabilidad de las superficies de poros al ser contactadas. No está de más comprender que cada mineral tiene una mojabilidad diferente, lo que hace que retener la mojabilidad de una roca compuesta sea difícil de describir. Habitualmente las constituyen primarios de los yacimientos. Cuarzo, carbonato y dolomita son mojables por agua antes de la migración del petróleo. Esto genera una complejidad adicional. La historia de la saturación del material puede indicir la mojabilidad de una superficie, tal cual como se muestra en la gráfica proyectada. Existen varias metodologías para calcular la mojabilidad de un yacimiento. Normalmente, las mediciones obtenidas del núcleo incluyen mediciones de invisión y de presión capilar por centrifugado. Una prueba de invisión compara la emisión espontánea del petróleo y del agua con el cambio de saturación. Como vemos en la imagen, normalmente en un yacimiento petrolero nosotros vemos que existen dos o tres fluidos, lo que son el agua, que es representado en la gráfica como salmuera, el petróleo y pues en este caso no vemos el gas, pero a veces encontramos gas. Listo. Ahora, la invisión se define como el desplazamiento de un fluido viscoso por el otro fluido invisible. Este se ve afectado por varios factores, como son el número de capilaridad y el cociente de movilidad. Listo. Normalmente en los laboratorios se usa una prueba de indivisión de Armour-Harvey, una muestra con saturación de agua irreducible. Básicamente lo metemos en un tubo, como vemos acá está el núcleo, se pone a diferentes presiones, acá está el tubo y básicamente se deja lleno de agua, ¿sí? Durante mínimo 10 días. Entonces nos da la recuperación adicional del petróleo, ¿sí? Podemos ver que acá encontramos dos fórmulas. Esta es respecto al agua y esta es respecto al petróleo. Entonces nosotros encontramos que nos dan dos resultados. El primero es 1 o infinito, ¿no? Y esto nos muestra que es fuerte mojado por agua, mientras que si tenemos menos 1 o tiende a menos infinito, vemos que pues obviamente es fuerte mojado por petróleo. Para la parte de mojabilidad es importante resaltar que el ángulo en el que está el fluido es un punto crítico. Si el ángulo es mayor a 90 grados, se puede decir que el fluido no moje, ¿sí? Mientras que su ángulo es menor a 90 grados,
esta posiblemente sea mojable. Entonces acá encontramos el ángulo, podemos encontrar distintos ángulos. Este posiblemente pues no moje, y este pues con una mayor certeza podemos decir que posiblemente sí moje el medio en el que está. Entonces aquí mostramos otra gráfica básicamente de los ángulos. Aquí podemos ver que este tiene un ángulo mayor a este, por lo tanto nosotros vemos que este no es tan mojable como este. Ahora acá tenemos algo más representativo que nos dice, sí, efectivamente, entre menor sea el ángulo, moja más, y entre mayor sea el ángulo, no moja. Otro cálculo de la mojabilidad podría ser este que encontramos acá, el cual es la energía interfacial entre el aceite y el sólido menos la energía interfacial entre el agua y el sólido, y esto da igual a la energía interfacial pues básicamente entre el aceite y el agua, que es la correlación entre los dos. Y tenemos también que esto se multiplica por el coseno del ángulo. ¿El ángulo de quién? De la interfaz entre el aceite, agua y sólido. Histéresis. Cuando se dice que un material responde al fenómeno de histéresis, está afirmando que dicho material, al ser sometido a una fuerza deformante, no recupera su forma original a la misma velocidad ni de la misma manera. En lo referente a los yacimientos, el término histéresis se aplica a la diferencia entre los valores que se asume la permeabilidad relativa, presión capilar, saturación residual, a medida de que la saturación de un fluido es aumentada o disminuida. Para poder analizar las curvas de presión capilar y permeabilidad relativa, se deben conocer dos conceptos básicos: drenaje e imbibición. El drenaje es el proceso mediante el cual la fuerza de una fase no mojante al desplazar del medio poroso a la fase mojante. La imbibición, por lo contrario, es un proceso espontáneo por el cual la fase no mojante desplaza hacia la fase mojante de un yacimiento. Como característica, se nota que la saturación del 100% que posee el agua en la mayoría de los casos no se vuelve a alcanzar a través de los procesos de drenaje e imbibición, lo que da como resultado una saturación de petróleo residual. Cada vez que el yacimiento pasa por un proceso de imbibición o de drenaje, queda una saturación del petróleo residual. Es esta una de las razones por las cuales conocer el fenómeno de histéresis es importante, más aún cuando muchas de las tecnologías y métodos para solucionar problemas están relacionados con la perforación y extracción de petróleo se basan en la histéresis. Mojabilidad por petróleo. Algunos procesos de recuperación mejorada del petróleo están diseñados para superar las fuerzas de mojabilidad que atrapan el petróleo. Este proceso apunta a traer la preferencia de la mojabilidad de la formación para ser más mojable por petróleo, o bien a reducir la tensión interfacial existente entre los fluidos, reduciendo de este modo la fuerza de mojabilidad. El tipo de mojabilidad incide en el exponente de saturación N de la ecuación de Arts, que relaciona la saturación con la resistividad. Para la mojabilidad por petróleo, este exponente se fija en 2. Es probable que en una evaluación de saturación por resistividad obtengamos datos poco acertados debido a que la mojabilidad afecta la toma de estos. Yacimientos oleófilos o yacimientos mojables por petróleo presentan un ángulo de contacto mayor a 90. El petróleo es la fase mojante en este caso. En los canales de flujo más pequeños habrá solo desplazamiento de petróleo. El agua se desplaza por los canales más grandes. Pocos yacimientos son oleófilos, solo en casos extremos. El caso extremo de una formación completamente mojable por petróleo es prácticamente improbable, a menos de que la formación sea su propia roca generadora. Allí, el quirógeno y el proceso de maduración del petróleo pueden producir superficies de contacto del poro con mojabilidad preferente por petróleo. La dispersión en un modelo textural. Aquí se muestran dos series, una con relación respecto a R variable y la otra con índices de mojabilidad WI variable. Conclusiones. La mojabilidad es de vital importancia para la formulación del fluido de perforación, particularmente en los nodos base de aceite. 2. La mojabilidad afecta la permeabilidad relativa en las propiedades eléctricas de los tiempos de relajación
y los perfiles de saturación. 3. El hecho de que una roca sea mojable por petróleo o por agua incide en numerosos aspectos de desempeño del yacimiento, particularmente en las técnicas de inyección de agua y recuperación mejorada. Suponer que una formación es mojable por agua cuando no lo es puede ocasionar daños irreversibles. Gracias. Ya.